Este martes el presidente Javier Milei dio un fuerte discurso ante la Asamblea General de la ONU. Dijo que es una institución cruzada por ideas de la izquierda, que perdió credibilidad, que es impotente para lograr la paz, una especie de leviatán, un monstruo que con sus tentáculos busca llegar a todos los países para imponer una agenda ideológica. Incluso anticipó que la Argentina va a abandonar su posición histórica de neutralidad para convertirse en la vanguardia en la lucha por la libertad. Para saber cómo está parado hoy el país ante el mundo, vamos a hablar con un experto. Él es el doctor Fernando Petrella, ex secretario de Relaciones Exteriores de la Nación y ex embajador ante las Naciones Unidas, justamente durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Doctor Petrella, buenas noches, gracias por estos minutos con Libertad de Opinión. No, gracias a ustedes por llamar y por interesarse de este tema tan importante. Bien, justamente, lo primero, ¿qué impresión le dejó el discurso del presidente Javier Milei? Mire, una cosa la impresión que me puede dejar a mí, que soy digamos, un burócrata que he estado en Naciones Unidas muchos años de mi carrera y en organismos internacionales, en la OEA, en la FAO, en fin, mucha vida multilateral la mía. Y otra cosa, la impresión que puede haber dejado en la Asamblea General. Sí. Y yo creo que la impresión que dejó en la Asamblea General el discurso del presidente fue una impresión de mucho interés, de mucha curiosidad, tal vez de mucha sorpresa, porque escuchó cosas que, si bien dicen muchos otros mandatarios, dicho en la voz de un presidente de un gobierno nuevo, de una persona que se declara política y que dice las cosas con singular crudeza, sin duda es algo nuevo. No es nuevo que las personas que hablan ahí culpen a las Naciones Unidas de todos los males del mundo y de los problemas de su propio país. Como creo haber dicho, es como criticar el Código Penal porque no evita el delito, o criticar el Código Procesal porque hace que los peces gordos generalmente zafen de sus sentencias. Las Naciones Unidas es un organismo multilateral que refleja la opinión de los Estados miembros. Y hoy en día los Estados miembros tienen visiones bastante alternativas de los valores políticos o democráticos que tenemos las democracias occidentales y países como la Argentina o nuestros propios vecinos. Y eso hay que aceptarlo, porque eso es el mundo de hoy. Es un mundo de Asia, es un mundo del musulmán, es un mundo donde las tasas de natalidad son muy altas y las tasas de natalidad de Europa Occidental son bajísimas, las nuestras tampoco son demasiado buenas, o sea que hay una progresión del mundo hacia, desgraciadamente o no, ideas que no necesariamente son las nuestras. Y eso es la realidad, y eso tenemos que aceptarlo y tenemos que convivir con eso y tratar de que esas ideas que no son las nuestras no progresen y ofrecer al mundo ideas parecidas o mucho mejores. Esa es la situación tal como yo la veo. Bien, doctor Petrella, esta idea de romper con la política tradicional de neutralidad y esta nueva postura frente a lo que es el mundo por parte del gobierno de Javier Milei, ¿qué implicancias puede tener para la Argentina? Bueno, yo le diría, con el máximo respeto al presidente, al que lo he votado, que la Argentina nunca fue neutral. La Argentina fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Y esa es la mochila más tremenda de nuestra política exterior, cuyas consecuencias se sufrieron en ese momento y se siguen sufriendo todavía hoy. La Argentina fue el primer país en reconocer al Estado de Israel, en mandar a un gran embajador a Israel. La Fundación Eva Perón ayudó al Estado de Israel hasta 1960, cuando vivía en el aislamiento. La diplomacia argentina, mediante resoluciones obligatorias del Consejo de Seguridad, forzó a que muchos países árabes tuvieran que reconocer al Estado de Israel. Argentina tuvo militares en las operaciones de mantenimiento de paz durante la época de Menem, en los Balcanes, en Haití, en Kuwait, en Chipre, en Angola, y podría seguir. Hemos tenido víctimas militares ahí. La Argentina fue líder en el proceso de desnuclearización, la Argentina fue líder en la desnuclearización de la Antártida, las Naciones Unidas ayudaron a la Argentina en la causa Malvinas, a punto tal
que las resoluciones de Naciones Unidas son las que nos dan un cierto estatus litigante para negociar una solución con el Reino Unido. Y fíjese usted que pocos meses después de la guerra, del fin de la guerra, que terminó trágicamente para nosotros, las Naciones Unidas, con el apoyo de Estados Unidos, volvió a poner la cuestión de Malvinas en la agenda, cosa que los británicos no podían creer. Es decir, como si no hubiese habido guerra, había que continuar las negociaciones. O sea que las Naciones Unidas han sido de utilidad extrema para la Argentina. Y fíjese también que en materia de medio ambiente, la primera conferencia de medio ambiente que se celebró en Estocolmo en 1972 fue una iniciativa argentina y de Canadá. Era embajador en Naciones Unidas un gran diplomático, Carlos Ortiz de Rosas. Y después vino María Julia Alzogaray, que también levantó el tema, y el protocolo de Kioto, que está incorporado en las legislaciones de todo el mundo, así que nos demos cuenta, fue elaborado por Raúl Estrada Ulluela, otro gran diplomático argentino, experto en medio ambiente. O sea que nosotros, la verdad, que le debemos a Naciones Unidas bastantes cosas y hemos hecho nuestro aporte, lo mismo que hemos hecho en la OEA, en la FAO, en muchos otros organismos. Vale tal que el mundo multilateral con la Argentina ha sido positivo, ¿no? Realmente no nos podemos quejar. O sea que yo no coincidiría con esa visión del presidente de la neutralidad, porque la Argentina jamás ha sido neutral, salvo en la Segunda Guerra Mundial y a un elevado costo. A partir de su experiencia, doctor Petrella, ¿le aconsejaría a Javier Milei que no se pelee con los principales principales socios comerciales del país, como Brasil, digo, y China también, digo, por esta asistencia financiera que se realiza a través de los swap? Bueno, la verdad que la canciller Mondino, que ha tenido y tiene todavía una agenda muy, muy activa en Naciones Unidas en este momento, ha hablado con los chinos, han reverdecido las relaciones. Es decir, yo creo que por ese lado no pasa. Yo creo que la canciller está aprovechando muy bien esta semana del debate general, donde vienen las personas más importantes del mundo, las personas que manejan el mayor cantidad de recursos y de dinero del mundo. Y uno se cruza y se pasea con ellos por los salones y puede conversar en cualquier momento sin necesidad de organizar visitas oficiales que ya son más complejas y más protocolares. Y creo que la canciller lo está usando bien, a punto tal que con los británicos, a nivel de cancilleres, hemos hecho un comunicado restableciendo los vuelos para la Argentina, restableciendo la cooperación al Atlántico Sur. Es decir, hemos vuelto a la línea de crear estímulos para generar una negociación sobre el fondo del asunto. Sin eso no hay negociación posible. O sea que creo que esta sesión de la Asamblea está siendo bastante provechosa para el gobierno argentino, que es la primera asamblea del gobierno del señor Javier Milei. Bien, doctor Petrella, voy con la última consulta. Usted sabe que bueno, Javier Milei tiene una buena ponderación hacia lo que fue el gobierno de Carlos Menem, incluso traza a veces muchas comparaciones, ¿no? Desde el punto de vista que usted le atañe, ¿hay algún punto de encuentro en lo que tiene que ver la política exterior de ambas gestiones, digo la de Carlos Menem y Javier Milei? Mire, realmente los contextos internacionales son muy distintos, ¿verdad? Porque cuando Menem asume el poder se diluyó la Unión Soviética. Los no alineados pasaron de ser neutrales a hacer cola en el Fondo Monetario para pedir créditos y firmar acuerdos de garantía recíproca de inversión. Era otro contexto y en ese momento la política exterior argentina fue una política de convergencia, nunca alineamiento, de convergencia con Occidente, que respondía al contexto de la época. Y la Argentina hizo un enorme aporte para sentarse en la mesa de los poderosos, me refiero a las operaciones de mantenimiento de paz, a blanquear el programa nuclear secreto que teníamos, a hacer el acuerdo nuclear de contabilidad y control con Brasil, a resolver los problemas limítrofes que teníamos con Chile y a iniciar una negociación muy importante que llevó adelante Guido Di Tella con los británicos, que nos permitieron tener cooperación en seguridad, pesca, hidrocarburos y comunicaciones.
No siempre las cosas funcionaron bien, en hidrocarburos no funcionaron bien, pero en todo lo demás funcionó bien. Y hay que acordarse que en política exterior no hay santos, cada uno persigue su propio interés. Exacto. Ahora, en este momento, la convergencia con Occidente obedece también a que el mundo está más horizontal, a que los valores occidentales están puestos en juego en el Medio Oriente, están puestos en juego por el camarada Putin y su invasión a Ucrania, están puestos en juego en muchos aspectos. O sea que la convergencia actual tiene el mérito de hacer un aporte a Occidente que creo que va a ser muy valorado. Y me da la impresión que el gobierno de los Estados Unidos lo ha entendido así, porque fíjese usted que el canciller Blinken visitó la Argentina hace unos meses, se quedó 3 días en Buenos Aires, durmió en Buenos Aires, visitó la Plaza de Mayo, recorriendo los monumentos como si estuviera visitando la Fontana de Trevi en Roma. Salió al balcón con el presidente y saludó a los turistas que estaban ahí. Es decir, y emitieron un comunicado muy importante de cooperación con la Argentina, y lo mismo la jefa del Comando Sur. O sea que Estados Unidos tiene un interés en el Atlántico Sur y tiene un interés en la cooperación con la Argentina, y esa es una circunstancia que tenemos que valorar y ciertamente aprovechar. Bueno, justamente de aprovechar le voy a agregar una consulta. El contexto mundial está un poco convulsionado. Tenemos guerras en 2 zonas del globo terráqueo. ¿Favorece o no a la Argentina para poder recuperarse económicamente? Bueno, todo depende de que hagamos comercio como corresponde. La verdad, la Argentina ha ido declinando en su capacidad de comercio desde que yo ingresé a la Cancillería en la época de Ilia. Ahora realmente somos insignificantes en comercio. Bueno, tenemos que generar las condiciones internas de producción para comerciar. Tenemos que hacer acuerdos de libre comercio, tenemos que respetarlos, no podemos hacer cosas como que la carne para la mesa de los argentinos y cortarle la provisión de carne a Japón e Israel, por ejemplo, como llegamos a hacer. Porque cuando queremos volver al mercado, tenemos que desplazar a los competidores que ocuparon la franja de mercado que dejamos libre, ofreciendo el mismo producto más barato, en mejores condiciones. O sea que hay que darse cuenta que ciertas jugarretas que hacemos para beneficio de política interna nunca pagan en política externa, y al final son todos los argentinos los que sufren. Pongo el ejemplo de la carne para la mesa de los argentinos porque francamente fue un episodio patético, como fue cortarle el gas a Chile también, porque no sé por qué razón el presidente Kirchner, que era un hombre inteligente y amigo de los chilenos, se le ocurrió cortarle el gas a Chile. Bueno, Chile ya no depende más del gas argentino, y ese gas fue producto del acuerdo de cooperación gasífera que manejó Alieto Guadañi, un hombre de Estado argentino, en el contexto de la solución de los problemas de límites. ¿Y por qué solucionamos la de límites con Chile? Porque tenemos que salir al Pacífico. Para ir a China, para ir a Oriente, tenemos que salir al Pacífico. O sea que para nosotros la relación con Chile siempre fue, pero ahora es más fundamental. Y eso parece que no fue entendido entonces por el señor Carlos Kirchner, lo digo con todo respeto, que Dios lo tenga en la gloria, pero la relación con Chile hubo que reconstruirla, y hubo que reconstruirla trabajosamente con el gobierno del actual presidente, que se lleva muy bien con Boric, y porque los chilenos son gente muy sabia y saben también que necesitan mucho de nosotros.